Mis hermanos y hermanas, con el sermón del Día de los Reyes, y vamos a meditar en estas palabras de Dios, Hechos 13, los versículos 46 a 49. Que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor, mediante tu santa palabra, pedimos que brille en nuestras almas ahora. Haznos ver tus caminos, consuélanos con las buenas nuevas de la salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Les voy a contar la historia de un joven que se crió en la religión de budismo. Su mamá era fanática del budismo y este joven recibió esta enseñanza de niño. Más tarde en su vida empezó a tener otra pasión, el béisbol. Era buenísimo para jugar de niño y cuando estaba en la secundaria entró en ligas, campamentos, tenía mucho talento en esto de béisbol. Ahora, la tía del joven era cristiana. Muy raro en el país donde se crió, en Japón. Pero la tía le invitaba a su sobrino a veces a la iglesia, a programas infantiles de la palabra de Dios, y él fue en algunas ocasiones, pero no le dio mucha importancia. Estaba más influenciado por su mamá y la religión de Buda, y también, pues ya de adolescente, el béisbol llegó a ser su Dios, lo más importante en su vida, su pasión. De ir a la iglesia de su tía, cristiana, no era cosa suya. Bueno, cuando él se graduó de la preparatoria, se dio cuenta de que el béisbol no era su futuro. Él tenía ilusiones de ser profesional, beisbolista, pelotero. No funcionó. Entonces sintió un gran vacío. Y su tía le invitó de nuevo a la iglesia. Y escuchó la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le tocó el corazón. Y el joven nunca se había sentido tan alegre en su vida. Al escuchar la palabra de Dios por la primera vez en su vida, comprendió que el único verdadero Dios, la Santa Trinidad, era un Dios de amor. También comprendió la seriedad de sus pecados. Reconoció que Dios es justo, que Él exige justicia y perfección y que Él juzga a los seres humanos. Y él entendió que merecía el castigo de Dios, pero también seguía leyendo y con alegría se enteró de que Dios lo amó tanto que planeó su salvación, que vino en carne y en la carne propia y que sufrió y derramó su sangre en una cruz para salvarlo de sus pecados, para abrir las puertas del cielo para él. Y él escuchó de la palabra de Dios las promesas de que si él creía en Jesús como su Salvador, entonces estaba perdonado, salvado y que iría al cielo cuando muera. Entonces, estaba tan alegre, tan lleno de alegría. En una carta que escribió a su amigo, japonés, él escribió en una carta, el 14 de febrero fue el día más feliz de mi vida, porque fue el día en que fui bautizado. Y pues el joven empezó a estudiar la palabra, asistía a la misa seguido, asistía a los estudios bíblicos, leía la Biblia en casa. Más que estudiaba la palabra de Dios, más quería aprender más. Pues él honraba la palabra de Dios, lo celebraba con su vida. Y pues ellos tienen la costumbre en ese país de Japón, es una cultura cristiana, que muchas veces en el día de su bautismo, ellos escogen un nombre bíblico cristiano, ¿verdad? Entonces este joven en el día de su bautismo escogió por su nombre cristiano bíblico Timoteo, mi nombre también. ¿Por qué? Porque él leía en la Biblia que Timoteo era un pastor joven y él había tomado la decisión de estudiar para ser pastor. Ahora, los estudios de su seminario duraron varios años, finalmente se graduó y desde entonces ha sido pastor en Japón. Estudiando la palabra, pero también repartiendo la palabra, compartiendo y predicando la palabra a sus paisanos para que ellos también tengan la alegría de la salvación y se enteren del plan de la salvación que está en la Biblia. Entonces, este joven realmente es un ejemplo de cómo uno debe de recibir la palabra de Dios. Primero, con alegría, ¿verdad? En segundo, pues lo hizo una prioridad en su vida, lo más importante en su vida. Y en tercer lugar, compartía la palabra de Dios. Entonces, tres cosas. Ejemplo de cómo debemos de recibir la palabra, con alegría. También hacerla una prioridad. Y en tercer lugar, compartir la palabra. Y es lo que vemos
en algunos cristianos gentiles en la ciudad antigua de Antioquía. Ok, Antioquía, esa es una historia de la Biblia. 2 apóstoles de Dios, Pablo y Bernabé, fueron a la ciudad antigua de Antioquía en el Imperio Romano. Empezaron a compartir la palabra de Dios, a predicar la palabra, enseñarles que Jesús es el camino al cielo. ¿Qué pasó? Empezaron con los judíos. Decían, pues primero vamos al pueblo de Dios. Vamos a compartir la palabra con los israelitas. Fueron al templo, empezaron a predicar y esos judíos de plano rechazaron la palabra de Dios. Ya no querían nada que ver con estos. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron, ¿qué? Ustedes rechazan la palabra de Dios, entonces vamos con los gentiles y vamos a predicarles a ellos la palabra. En este contexto de la Biblia, ¿qué significa la palabra gentil? ¿Qué es un gentil? Una persona no judío. Entonces, personas de otras naciones. Ahora, Antioquía, como muchas ciudades en el Imperio Romano, era una ciudad diversa, con personas de muchas diferentes naciones. Y así era. Entonces, ellos fueron con estos no judíos, o sea, personas de muchas diferentes naciones. Y empezaron a predicarles la palabra. Ellos no tenían conocimiento de Dios y del Antiguo Testamento como los judíos. Ellos no sabían quién era el único verdadero Dios, y de Jesús y el Padre y todo. Vamos a ver cómo recibieron el mensaje cuando Pablo y Bernabé empezaron a predicarles la palabra de Dios. A ver si lo recibieron bien o también igual como los judíos rechazaron a Pablo y Bernabé. Vamos a ver cómo la tomaron, la palabra de Dios. Dice, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, los judíos, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella región. ¿Qué fue la reacción de aquellos gentiles, estas personas, cuando escucharon la palabra? Déjanos en paz. Ya tenemos nuestros propios dioses. No tenemos tiempo para otra religión de otra creencia de esos judíos. No, así no fue la reacción. No, cuando escucharon la palabra de Dios, pues respondieron con alegría. Estaban súper alegres, súper contentos al escuchar por la primera vez en sus vidas. Sabían que el único verdadero Dios era la Santa Trinidad. Ellos aprendieron que este único Dios que existe los amaba. Que no era un Zeus o Hércules o una estatua por allí. No, entendieron que el único Dios que los había creado también los amaba tanto que planeó su salvación. Se enteraron y aprendieron que este Dios los quería tanto que fue a una cruz para sufrir el castigo que ellos merecían y quitar sus pecados. Vieron que el único Dios que existe, los amaba tanto que les envió mensajeros para que se enteraran de las buenas nuevas de la salvación, de la palabra de Dios, para que ellos también creyeran y fueran salvados. Y estaban súper contentos, estaban alegres. Y pues, ellos estaban, wow, los dejó con la boca abierta. Dice, ¿de verdad Dios piensa en nosotros? ¿De verdad nos quiere? Y se enteraron que sí, Dios piensa en el ser humano. Dios los quiere tanto que los salvó del pecado. Y ellos respondieron con una alegría, estaban contentos. No fue como uno que va a un restaurante muy bueno y prueba la comida es exquisita, bien buena, precios razonables, pero luego, por X motivo, porque está lejos o quién sabe qué, pero ya no vuelve. Porque pierde interés. No, más bien es como cuando uno va a un restaurante nuevo y prueba la comida, es riquísima, los precios razonables, el chef, el mejor de la ciudad, y luego pues se hace cliente regular, empieza a comer ahí 2 veces por semana y quiere probar todo en la carta. Pues así es como respondieron a la palabra de Dios. Respondieron con alegría, pero siguieron en la palabra de Dios.
Ellos reconocieron que la Biblia es la mera palabra de Dios, y cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, Dios mismo les estaba hablando. Ellos reconocieron que la Biblia es la herramienta que Dios usa para no solo darnos fe, sino mantenernos en la fe. Y ellos dijeron, yo no quiero perder mi fe. Ellos se hicieron clientes regulares en el restaurante espiritual de la palabra de Dios. Siguieron, o sea, ellos pusieron la palabra de Dios como lo más importante. La Biblia dice que celebraban la palabra de Dios, glorificaban la palabra de Dios. Para ellos, estar en la palabra, escuchar la palabra, seguir en la palabra, seguir escuchándola, obedecerla, era lo más importante para ellos. Ellos dicen, pues Dios mismo me habla, me dice cosas hermosas de la salvación, de la vida eterna, me guía, me corrige a veces, pero lo hace por amor. Entonces ellos tenían ganas de seguir. Entonces, ¿qué hicieron? Pues primero recibieron la palabra con alegría. Y luego, pues celebraban la palabra de Dios, siguieron firmes en la palabra. Y ahora, por último, ¿qué hicieron? Compartieron la palabra de Dios. Es como cuando uno va a un restaurante bien bueno, ¿verdad? Y muy buena comida, precios razonables, y luego le dice a todo el mundo del restaurante, ¿verdad? Quieren que otros se enteren, uno quiere que otros vayan y disfruten de la comida allí. Pues ellos querían que otros disfrutaran de la comida espiritual de la palabra de Dios. Mira, antes de escuchar a Pablo y Bernabé, ellos eran ignorantes, espiritualmente hablando. Ellos estaban perdidos, no tenían fe, estaban en camino al infierno. Sin duda, porque eran gentiles y todos sus familiares gentiles y no sabían la palabra, tenían amigos, familiares, vecinos que eran igual de ignorantes que ellos eran antes y que estaban perdidos también en camino al infierno, igual como ellos estaban perdidos antes de conocer la palabra. Y ellos amaban a sus seres queridos, y a sus vecinos y a sus amistades. Entonces, ¿qué hicieron? Compartían la palabra. Querían que ellos también tuvieran la alegría de la salvación, la paz del perdón y la certeza, la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a predicar la palabra, compartir la palabra con otros. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. Dice, la palabra del Señor se difundía por toda la región. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Pues 3 cosas con la palabra. Primero la recibieron, la escucharon con alegría, ¿verdad? Me encanta escuchar la palabra, era su actitud. También siguieron firmes, celebraban la palabra de Dios, continuaban la palabra de Dios, se mantuvieron fieles en la palabra de Dios y finalmente compartían la palabra de Dios. Algo triste sucede a veces. Algo triste sucede a veces con personas que han sido cristianos por mucho tiempo y han conocido la palabra de Dios por mucho tiempo. ¿Qué sucede a veces? A veces se va apagando esta alegría en la palabra, esta pasión de la palabra de Dios. A veces sucede con todos nosotros. A veces ay, qué bueno, vamos a misa mañana, se convierte en, supongo que tenemos que ir. Que luego llega a ser, no tenemos que ir todos los domingos. Y termina en, ya no vamos tanto, ya sabemos todo eso y hay ciertas personas ahí que no me caen bien. O a veces vamos a la iglesia y ni escuchamos a la mitad. O escuchamos la palabra de Dios, pero en ciertas áreas de nuestras vidas no la ponemos en práctica. ¿Y qué pasa pues? Se va apagando este fuego por la palabra, esta pasión, este amor que teníamos por la palabra de Dios. Nos pasa a todos de vez en cuando. Vamos a escuchar de nuevo cómo los gentiles de Antioquía recibieron la palabra. Dice, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Lamentablemente hay veces cuando la gente al observarnos no podría decir de nosotros, ay, cómo reciben la palabra con alegría, ay, cómo la celebran con sus vidas, cómo la comparten. No, tal vez podrían decir, yo tengo años conociéndolo y nunca, ni una vez me ha invitado a la iglesia. Y parece que no escucha la palabra, o por lo menos no la pone en práctica, por su forma de actuar. En veces nos caemos en eso, de perder este fuego.
pasión, este amor a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, vamos a recordar cuán poderoso, cuán hermoso y cuán bello es la palabra de Dios. Cambia vidas este libro. Okay. Vamos a escuchar lo que dice. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Limpios de qué somos? Limpios de pecado. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Escuchen lo que dice. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Mis hermanos, la palabra de Dios es salvación. La palabra de Dios da fe. La palabra de Dios nos mantiene en la fe. Y sin la palabra no hay salvación. Y no hay fe, no hay cielo. Así que ¿cómo no podemos estar alegres por escuchar la palabra? ¿Y cómo no podemos ponerlo como lo más importante? ¿Y cómo no podemos seguir adelante en la palabra? ¿Cómo no podemos compartirla? Mira, yo lo pongo un ejemplo. Es como un asesino que recibe la sentencia de vida perpetua en el bote, en la cárcel, en la prisión. Un día llegan los oficiales a su celda. Ya comenzó su sentencia, ya tiene varios años ahí. Pero un día llegan los oficiales a su celda y le dicen, usted es un hombre libre, ya te puedes ir. ¿Cómo? Sí, es que tu abogado ha tomado la decisión de pagar por ti. Él va a ir a la prisión por ti y tú puedes ir libre. Él va a pagar en tu lugar. Consideramos que todo queda justo, así que te puedes ir. Eres libre, eres perdonado, puedes vivir libremente. Pues ¿cómo reaccionaría esa persona? ¿Con qué? Con alegría, ¿verdad? Estaría lleno de alegría. ¡Wow! Y compartiría la buena noticia a todo el mundo. ¿No es cierto? Pero luego el juez le dice, mira, yo te ordeno que estés en un programa de rehabilitación de por vida para que sigas en el camino recto. ¿Y cómo reaccionaría ese? Sí, Señor, como sea. Y él no pierde ninguna junta y sigue en este programa de rehabilitación porque no quiere caerse, no quiere volver a la prisión. Mis hermanos, de la palabra de Dios hemos escuchado que nuestro abogado Jesucristo ha pagado nuestra sentencia, nuestro castigo por nosotros en nuestro lugar en una cruz. ¿Cómo no podemos estar alegres? De la palabra de Dios hemos escuchado que si tenemos fe en Cristo, somos perdonados en Cristo, somos salvados y cuando nos mueramos vamos al cielo. ¿Cómo no podemos estar alegres? Y esta palabra tiene poder de ayudarnos a seguir en la fe y ayudarnos a cambiar nuestras vidas y vivir para Dios. ¿Cómo no podemos seguir adelante en la palabra de Dios? ¿Cómo no podemos asistir este programa de rehabilitación espiritual de por vida para que continuemos en la fe, jamás perdamos la fe en Jesús? Hermanos, esta palabra es vida. La Biblia es vida eterna, salvación. Que la compartamos con los demás también. ¿Cómo no podemos hacer esto? Mira los reyes magos, estos sabios del oriente que tomaron el viaje siguieron la estrella para ver al niño Jesús, pues ellos recibieron también la palabra con alegría, ¿no es cierto? La Biblia dice que cuando se alegraron, se llenaron de alegría cuando vieron la estrella, ¿verdad? Y luego, con alegría en sus corazones, adoraron al niño Jesús como su Dios y su Salvador. Ellos recibieron la palabra, estos reyes magos, estos sabios del oriente, ¿cómo recibieron la palabra? Con alegría, ¿verdad? Estaban contentos y celebraron la palabra, obedecieron la palabra, creyeron en la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Dios les habló y les dijo que regresaron a su tierra por otro camino, en vez de ir a Herodes, que tenía malas intenciones, ¿qué hicieron? Obedecieron la palabra de Dios, siguieron en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo termina la historia de esos sabios del oriente? ¿Se mantuvieron fieles a la palabra de Dios? ¿Siguieron adelante en la Biblia? ¿Compartieron la palabra con sus paisanos ahí en su país? No lo sabemos, no tenemos esta información. Realmente no sabemos cómo termina su historia. Pero ¿cómo va a terminar nuestra historia de la palabra de Dios? Que
que siempre la escuchemos con alegría y con ganas. Que siempre la estudiemos diligentemente y por toda la vida. Que siempre la compartamos con pasión y con celo. Y que sigamos y nos mantengamos en la palabra todos los días de nuestras vidas. Y nuestra historia terminará en el cielo. Amén.